Ahora, ¿qué es éxito según la mayoría de la gente? ¿Qué es lo que la gente piensa que es éxito? El éxito se trata de lograr objetivos y metas personales, de convertirse en lo que uno realmente quiere ser, en vivir la vida en la forma en la cual uno la quiere vivir, en hacer lo que uno realmente quiere hacer, en lograr lo que uno se propone a lograr. Esta es la definición de éxito que el mundo tiene. Ahora, la Biblia habla acerca del éxito también. Y hay un pasaje que me gustaría que buscáramos en esta mañana, que está en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Y cuando el rey David estaba a punto ya de morir, le dio a su hijo Salomón un consejo muy sabio, que está allí en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. Le dijo: guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, fíjese usted que David no le dio a su hijo, no le dijo: mira, construye un gran reino, no le dijo: conquista tierras, conquista pueblos, no le dijo: derrota a tus enemigos y tendrás éxito. En lugar de eso, le dio una fórmula para el éxito, que era amar a Dios, seguir a Dios y obedecerle. Amén. Que es amarle, porque cuando tú amas, tú obedeces. Entonces, la fórmula de éxito que el rey David le dio a su hijo Salomón antes de morir fue sigue a Dios y obedécele. Amén. Ahora, cuando muere el rey David y Salomón se convierte en rey, él no le pide al Señor riquezas, ni honra, ni gloria, sino que le pide sabiduría y discernimiento para poder conducir al pueblo, porque el éxito está unido al propósito. El éxito está unido al propósito. Y Salomón había entendido cuál era su propósito. Dios lo había llamado como rey, lo había establecido como rey, y una de las funciones principales del rey es dirigir al pueblo. Y consciente de esto, Salomón le dice al Señor que le dé sabiduría, que le dé un corazón sabio y entendido. Y Dios se lo da. Dios se lo da. Dice la Biblia que Dios se lo da en Primera de Reyes, capítulo 3. Allí está esa conversación que Salomón tuvo con Dios. Pero me llama la atención también que en el capítulo 3, verso 13-14, Dios le dio a Salomón lo que estaba pidiendo, porque Salomón estaba enfocado en el propósito por el cual Dios le había llamado, y siguiendo el ejemplo y el consejo de su padre, le pide a Dios sabiduría y discernimiento. Pero dice, en el capítulo 3, verso 13, dice: Dios también le dio a Salomón cosas que él no pidió, tales como riqueza y honra entre los hombres. Dentro del espíritu de cada hombre y mujer, dentro del espíritu de cada ser humano, hay aspiraciones y deseos de siempre lograr algo más allá de lo que tenemos. Dios es un Dios de progreso, es un Dios de avance, es un Dios que no se te queda estático, sino que Dios mejora todas las cosas. Amén. Usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y por eso es que esa intención está en nosotros, porque tenemos esa semejanza de Dios. Amén. Eso está en el corazón de cada ser humano, porque fue diseño de Dios, de nuestro Creador. Y la mayoría de las personas no tienen problema con esto. No tienen problema con tener sueños y aspiraciones. ¿Por qué entonces
los hijos de Dios, los hijos de un Dios que se complace en el éxito de sus hijos, no somos más violentos para nosotros desear y alcanzar lo que por derecho legal nos pertenece. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el deseo de Dios para tu vida aquí en la tierra? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Es muy probable que hayas pensado, como la mayoría de los cristianos, que lo único que trasciende es la vida espiritual. ¿Sabes? Nuestra vida espiritual, como orar, leer la Biblia, ayunar, hacer las cosas espirituales. Pero recuerda que Dios le dio a Salomón cosas que no pidió. Cosas que no pidió. Y está hablando de cosas. Amén. Ahora, ¿crees tú que es el deseo de Dios que tú solamente tengas éxito en tu vida espiritual? ¿Crees tú que es el deseo de Dios que tú solamente tengas éxito en tu vida espiritual? Como personas que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros hemos puesto nuestra prioridad en el reino. Porque Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Entonces pensamos y decimos: bueno, Señor, yo me ocupo de ti, tú te ocupas de mis cosas. Y eso va mellando nuestras aspiraciones, nuestros sueños y nuestros deseos. Porque muchas veces nos autoconvencemos que no es el deseo de Dios que nosotros seamos prosperados, que nosotros disfrutemos de las riquezas, que nosotros disfrutemos de una vida de prosperidad y que nuestra vida espiritual es suficiente. Y no deja de ser una verdad, pero es una media verdad. Amén. La misma palabra nos confirma esto en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, está hablando de lo natural y de lo espiritual, nos han sido dadas. ¿Se las van a dar? Dice la Biblia que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es ese? Jesucristo. Amén. Entonces, estas mismas palabras que dijo el mismo Jesús nos aseguran que siempre que pongamos el reino en primer lugar, Él no tendrá reservas. No tendrá reservas, escúchalo bien. No tendrá reservas para darte todas las demás cosas. Amén. Muchos chocan y tienen conflictos en aceptar esto. Y es porque creen que Dios está interesado solamente en un área de nuestra vida. Y Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y Él no hace ninguna diferencia en bendecirnos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural también. Necesitamos cambiar ciertos conceptos equivocados que la religión ha establecido en nuestra mente. Y necesitamos creer lo que la Biblia dice, vivir lo que la Biblia dice, caminar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Amén. Y una de las cosas que la Biblia establece es que Dios es bueno. Diga: Dios es bueno. Y uno de los descubrimientos más grandes que pueden transformar la vida de cualquier persona es descubrir que Dios no es ese Dios cruel que está allá arriba, muy lejos de nosotros, que nos mira de lejos, sino descubrir y entender que Dios se acercó porque está lleno de bondad, porque Dios es amor, porque Dios te ama, porque Dios es un Padre bueno que se compadece y vela por el bienestar de sus hijos. Dios se compadece y vela por esa situación que tú estás pasando. Tú no estás solo. Dios se compadece de ti.
Es decir, uno está al tanto de la situación. Dios tiene el control de la situación. 3, vas a salir más refinado que el oro de esa situación. Amén. Ahora David entendía esta dimensión del carácter de Dios y lo expresó en el Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13. David decía: como el padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. David tenía una revelación del Dios de amor, del Padre bueno. David la tenía. Y muchas religiones han dado a conocer equivocadamente un carácter de Dios equivocado. Muchas religiones. Hay más de 2000 religiones en el mundo. Y la gran mayoría, es más, yo diría que el 99%, no enseña que Dios es un Padre bueno. Solo el cristianismo lo enseña. Amén. Y mucha gente piensa que Dios está allá en los cielos esperando nada más que cometas un error para mandarte el castigo que tú te mereces. Por eso es que muchas veces, equivocadamente, decimos: no, es que Dios me envió eso para que yo aprendiera. Es que Dios me envió esta cosa que me está pasando, que son cosas malas, para que yo crezca espiritualmente. Tenemos que darle gracias a Dios por la revelación de la palabra. Amén. Esto cambia totalmente nuestra vida. Mucha gente, la única esperanza que tiene es esperar morirse en Cristo para irse con el Señor, o esperar la segunda venida de Cristo para salir de todos estos problemas y de todos estos temas que nos aquejan. Quien no tiene la revelación de la palabra de Dios no sabe que Dios ha hecho también provisión para cada día. Para cada día Dios ha hecho provisión. Ignoran que pueden disfrutar sus bendiciones tanto en esta vida como en la venidera. La eternidad comienza desde que su espíritu se reconcilió con el Espíritu de Dios. Allí comienza la eternidad. Amén. Y el Salmo 104, 3 dice: el que te corona de favores y misericordias. Esa promesa es para ahora. Esa promesa no es para cuando usted esté allá arriba en el cielo. Esa promesa es para ahora. Él nos corona de favores y nos corona de misericordias, porque Dios es bueno. Amén. Entonces hay dos verdades fundamentales. Mateo 7:11. Mateo capítulo 7, verso 11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y aquí hay dos verdades fundamentales que pueden transformar a cualquier persona y llevarla del fracaso al éxito. Y la primera es que Dios es un Padre, y la segunda es que ese Padre es bueno. Son dos verdades que marcan tu vida y te transforman por completo. Si entendemos estas dos verdades, va a ser imposible que nosotros pensemos que Dios envía la enfermedad, la pobreza, la debilidad para tratar conmigo, para enseñarme algo. Siendo Dios bueno, Él no hace estas cosas. Lo único que Dios hace con las cosas malas es hacer que ellas funcionen a tu favor. Él no las envía. Dios no envía enfermedad. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Dios no envía pobreza. Dios no envía miseria. Es que Dios está tratando con mi carácter y entonces Él me quita la finanza. No, Dios no hace eso. Las finanzas se te fumaron porque tú no estás caminando en los principios. Pero Dios usa eso. Dios usa eso para fortalecer tu fe.
para mostrarte que Él es bueno. Amén. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas, y dice todas, no dice algunas, dice todas las cosas les ayudan a bien. Aquí en todas las cosas entran las cosas malas y las cosas buenas, porque Dios hace que te ayuden a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a contribuir en establecer y manifestar el propósito de Dios en tu vida. Todo lo que viene a tu vida, pregúnteselo a Job, todo lo que pueda venir a tu vida, Dios lo permite para que tú puedas manifestar el propósito de Dios. Como Dios es un Padre bueno, Él desea darte lo mejor del cielo, de modo que seas un testimonio vivo aquí en la tierra del cuidado especial que Dios tiene contigo en medio de cualquier situación de adversidad. Estoy segura que todos pueden decir: Dios me ayudó, Dios me sustentó, Dios estuvo conmigo, pude ver la mano de Dios, pude ver la provisión de Dios, Dios no me dejó solo, no me dejó sola, porque Dios es un Padre bueno. Amén. Entonces, el que sabe que Dios es un Dios bueno no va a tener problema para creer que Dios quiere darnos prosperidad, éxito y progreso en esta tierra, además de la vida eterna. Dios quiere entregarnos prosperidad, éxito en esta tierra. Amén. La sencilla frase Dios es bueno ha cambiado la situación de muchos, espiritual, emocional, física, económica, de personas que se atrevieron a creer esta verdad, a vivir de acuerdo a esa verdad, y comenzaron a ver el favor de Dios en sus vidas. Amén. Entonces, no hay ninguna diferencia si usted está en África, o usted está en Venezuela, o usted está en Estados Unidos. La palabra de Dios funciona donde sea, cuando se cree con fe. Amén. Si tú crees, podrás cambiar la situación tuya, y no solamente la tuya, sino los que están alrededor de ti también van a ser transformados. Muchas veces cuando visitamos comunidades con el Evangelio Cambia, usted puede recordar y puede ver que encontramos personas esclavizadas por la religión, por los argumentos de acuerdo a las vivencias que han tenido, y se han convencido de que nacieron pobres, tienen que vivir pobres y morirán pobres. Es un asunto que se ha establecido como un patrón de pensamiento. Y nosotros hemos visto que cuando llegamos a esos lugares y llevamos el mensaje de Dios con demostraciones de amor, la gente cambia. La gente, cuando recibe el mensaje de Dios, la buena noticia, porque hay mucha gente dando malas noticias, pero hay una buena noticia que hay que darla, que Dios es bueno y que Dios quiere bendecirte. Ese es el deseo profundo de Dios, el deseo profundo de Dios. Y cuando le presentamos esa revelación de que Dios no está allá en el cielo esperando que ellos se equivoquen para castigarlos, de que Dios no está enojado con ellos, nosotros vemos cómo la gente, sus ojos se llenan de esperanza. ¿Cuántos lo han visto? Sé que muchos lo han visto. Cuando usted está hablando con alguien que está pasando por una situación difícil, que cree que está solo, y usted le habla: Dios está contigo porque Dios te ama, sus ojos se iluminan de esperanza. Porque esas son las buenas noticias que nosotros tenemos que dar. Amén. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, Señor, puedes sanarme. ¿Sabe? Las personas no tienen
una revelación de quién es Dios. Y se acercan con cierta duda: Señor, si tú quieres. Y Jesús inmediatamente le dijo: quiero, sé sano. Y fue sano en ese instante. Amén. Hay promesas de éxito y progreso en toda la Biblia, en toda la Biblia. En la misma manera, los que somos padres, en la misma manera en que usted tiene deseos para sus hijos. ¿Quién le desea mal a un hijo? Es muy difícil. Habrán sus casos, pero es muy difícil. Usted desea lo mejor para sus hijos, amén. Y eso es uno de los deseos más intensos que Dios tiene. Quiero bendecirte, quiero levantarte, quiero sanarte, quiero prosperarte, quiero sacarte de esa situación, quiero transformarte, quiero que seas libre. Si pudiéramos escuchar a Dios audiblemente, escucharíamos eso. Escucharíamos eso cada día, amén. Y la Biblia está repleta de promesas que abarcan esta área de la prosperidad y nos aseguran sin lugar a dudas que si observamos y obedecemos ciertos principios que están en la palabra de Dios, la bendición vendrá a nuestra vida y nos dará el éxito en todo lo que hagamos. Ahora quiero compartir dos escrituras que aseguran el éxito de Dios para tu vida. Y estas son escrituras que deberíamos de memorizarlas cada día hasta que nos convenzamos de que Dios quiere el éxito para mí. Josué capítulo 1 verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta promesa es muy significativa porque le fue dada por Dios a una persona que tenía un reto muy grande. Una de las mayores preocupaciones que puede haber en una persona es cuando Dios le llama para que tome la posición de un líder de gran carisma y esa persona meterse en los zapatos de ese otro, como le tocó a Josué, montarse en los zapatos de Moisés. Moisés había sacado al pueblo de la esclavitud, lo había llevado por el desierto durante 40 años y había mantenido viva la presencia de Dios con ellos. Los había enseñado. Moisés construyó o hizo que construyeran el tabernáculo y enseñó al pueblo a adorar. Enseñó al pueblo a saber que Dios quería bendecirlo. En el desierto no hay nada. 2,5 millones de personas transitando por un desierto donde no hay nada. Y cuando tuvieron sed, Dios les proveyó el agua de una roca. Cuando tuvieron hambre, Dios envió el maná y no dejó de enviarlo todos los días a la misma hora en la mañana durante esos 40 años. No faltó un solo día de maná. Y era un pueblo duro de servir, cometía errores, algunos blasfemaban contra Dios y el maná estaba allí. ¿Se da cuenta que está en nuestra mente? Si yo no hago esto, Dios no me va a bendecir. Lo que nos cambia es la bendición de Dios, es la bondad de Dios. Mire, el pasaje de la mujer adúltera. Dice la Biblia que fue encontrada en pleno acto. O sea, ella no tenía posibilidad de defensa porque todas las pruebas la acusaban. Todo el mundo lo había visto. Y de acuerdo a la ley de Moisés, ella debía ser apedreada. Y usted conoce la historia.
Jesús les dice, todos tomaron piedras para apedrearla, y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Fueron redargüidos por el Espíritu, por la misma presencia de la gracia que estaba allí, que era Jesús, y todos soltaron las piedras. Y él le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice, no sé, Señor, se han ido. Quedaban ellos dos solos. Y Jesús le dice, yo tampoco te acuso. Le dice, vete y no peques más. ¿Qué vino primero? ¿El arrepentimiento de la mujer o la gracia? ¿O la bondad de Dios? La bondad cambió, transformó a esa mujer. Cuando Jesús le dice, vete y no peques más, le estaba diciendo, hey, ahora tú tienes la gracia. Ahora tú tienes la capacidad de que el pecado no se enseñoree de ti. Por eso le digo, vete y no vas a pecar más. No peques más, porque ahora el pecado no te obliga. Porque ella había tenido un encuentro con la gracia, amén. Y Josué, cuando se enfrenta a esta nueva posición, Moisés, el gran líder, muere, parte a la presencia del Señor. Y Josué, un joven, Dios le dice, ahora tú te encargarás de pasar a este pueblo a la tierra prometida. No era lo mismo que usted pasara 40 años vagando en el desierto a tener que llegar a la tierra que ya se le había sido dada, pero había que conquistarla. Imagínese las inseguridades de Josué. Imagínese a este hombre diciendo, porque amó a Moisés, le fue leal, le fue fiel durante toda su vida. Era su mentor. Y de repente ya no estaba más. Tenía un gran reto, Josué, conducir a ese pueblo que seguía siendo rebelde, que seguía siendo un pueblo, dice la Biblia, duro de servicio, o sea, cabezones. ¿Quién querría caminar en los zapatos de Moisés? Nadie. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Hasta ese momento, Josué no había experimentado eso. Pero es interesante observar las palabras que Dios le dice a Josué. Y no solamente estas palabras fueron la base del éxito y el progreso de Josué, sino que estas palabras han servido de inspiración para miles de hombres y mujeres de Dios que se han tenido que enfrentar a retos difíciles. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte mi palabra de ti, sino que de día y noche meditarás en él. Siempre vas a pensar en la palabra, en los principios de la palabra, en el Dios que describe la palabra, que manifiesta la palabra de Dios. Amén. Para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque solamente entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí dice claramente cuál es el deseo de Dios para nosotros: que hagamos prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. Ese es el deseo que Dios establece en su palabra. Lo estableció para Josué y lo establece hoy para ti. Dios desea que tú hagas prosperar tu camino y que todo te salga bien. Amén. Y eso suena demasiado bueno como para ser verdad. Pero es que todas las promesas de la Biblia son buenas y son ciertas. Y usted dirá, pastor, eso estaba en el Antiguo Testamento. Pero nos vamos al Nuevo Testamento, en 3 de Juan capítulo 1 verso 3, y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
El deseo de Dios es que tú y yo tengamos éxito en todo lo espiritual, pero también en todo lo natural. Porque lo espiritual impulsa lo natural. Fíjense que aquí dice, seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén. El éxito de Dios es integral. Es integral. Dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay gente que no tiene a Dios y tiene riqueza, pero tienen vidas de tristeza. Pero la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, no añade tristeza con esa prosperidad. ¿Por qué? Porque así como prospera nuestra alma, así mismo somos prosperados en todas las cosas. Entonces Dios desea tu éxito en tu vida espiritual, pero también lo desea en tu vida financiera, en tu vida familiar, en tus relaciones. Ahora hago un paréntesis aquí. Siempre recuerda que el tema de las relaciones involucra a más de uno. Y ya sea en un matrimonio, en una relación de noviazgo, en una sociedad financiera, socios, amigos, siempre involucra a más de uno. Y el asunto es que tú no puedes decidir por la otra persona. No puedes decidir por la otra persona. Pero la Biblia dice, escucha, que en lo que dependa de ti, haz lo correcto. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Y Romanos 12:18, en la TLA dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Dios quiere prosperarte y bendecirte en todas las áreas, incluyendo tus relaciones. Pero cuando tú te has mantenido de acuerdo a los principios de Dios, cuando tú has mantenido tu corazón puro, cuando tú has cumplido en esa relación y el otro no, tú tuviste éxito y el otro fracasó. No te sientas fracasado por las decisiones de otro. No te sientas fracasado porque otros no quisieron empujar la relación, no quisieron pelear por esa relación. No te sientas fracasado por eso. Tú cumpliste hasta el final. Tú diste el todo por el todo. Tú saliste con éxito. Amén. La gracia de Dios es la clave para todo esto. Y por eso Dios le dice a Pablo, al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, el mismo apóstol Pablo lo escribe y dice, y me ha dicho, ¿quién le ha dicho? Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios está contigo. Deja que la gracia trabaje. Deja que la gracia manifieste lo que es. Amén. Deja que la gracia trabaje por ti y te conduzca al éxito. Esfuérzate en la gracia. Y vemos, hay varios hombres en la Biblia que no son recordados por sus errores, sino por lo que la gracia hizo en ellos. Usted recuerda a Moisés como el gran líder que sacó al pueblo de la esclavitud y lo llevó a través del desierto. Usted no recuerda a Moisés porque era asesino y tenía un carácter terrible. Era iracundo. Usted lo recuerda por lo que la gracia hizo. Usted recuerda a David como el gran rey
que reinó con justicia, que tenía el corazón conforme al de Dios. La mayoría de las veces usted lo recuerda así. Muy pocas veces lo recuerda como el adúltero y el asesino, porque la gracia trabajó en él y lo llevó al éxito. Amén. Usted no recuerda a Elías, usted recuerda a Elías, mejor dicho, como el gran profeta de fuego que enfrentó a Jezabel y a todos sus sacerdotes de Baal. Muy poco usted recuerda a Elías como un cobarde que se fue a esconder en una cueva porque tenía una depresión. Usted lo recuerda como el profeta de fuego, el hombre que oró y paró la lluvia. No hubo lluvia en 3 años, y luego oró y la lluvia otra vez vino, porque eso, así es que trabaja la gracia. Amén. ¿Cómo usted recuerda a Pedro? Como el gran apóstol. Predicó y más de 3,000 almas se convirtieron en una sola prédica. Como aquel hombre que tuvo la revelación y se paró y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy poco lo recuerda como el que negó a Cristo, porque la gracia trabajó en Pedro. Nosotros tenemos que dejar que la gracia trabaje en nosotros. Y la gracia es que Dios te ama, que Dios quiere tu éxito y tu prosperidad, que Dios necesita que tú te alinees tu pensamiento y tu manera de actuar a esa gracia, y tú digas: sí se puede, sí se puede, por la gracia sí se puede. Que tú, las situaciones que estás tal vez viviendo en estos momentos, tal vez no te salió bien un negocio, tal vez tienes problemas con tus hijos, tal vez la gente no ve el valor que tú tienes, pero tú te paras firme y tú dices: Señor, tú me amas. Señor, tu gracia y tu favor están conmigo. Señor, tu gracia me hace crecer. Tu gracia me hace crecer. Tu gracia pelea por mí. Amén. Por eso es que la Biblia nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente significa sin dudar. Sin dudar. Pastor, es que usted no conoce la historia. La historia es, de generaciones, pastora. Esto me persigue a mí, ha perseguido a mi familia y ahora me agarró a mí. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Dice que hallarás oportuno socorro para los que en Él confían. Amén. Todas las personas que valoraron la gracia y se esforzaron en ella tuvieron éxito. Y en Filipenses capítulo 1 verso 6, Pablo pudo establecer un principio de vida. Y él dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted va para adelante. Usted no va para atrás, usted va para adelante, usted va en el camino de la perfección de Cristo, porque la gracia de Dios se manifiesta. Lo que te está pasando ahorita, por lo que estés atravesando ahorita, no define tu futuro. Tu futuro fue definido en la cruz del Calvario hace más de 2,000 años. Amén. Necesitamos tener este concepto de Dios bien claro. A muchos se les es difícil creer que Dios desea que todo te salga bien. Escúchame, Dios desea que todo te salga bien. Había un equilibrista famoso por todos los actos que había hecho. Había atravesado entre edificios altísimos. Había hecho muchos actos donde había arriesgado su vida. Y el hombre, ya de cierta edad, ya para retirarse, quiere hacer un último acto y se va a las cataratas del Niágara y atraviesa una guaya y agarra la barra esa que usan para los equilibristas
y se para allí enfrente y había una multitud impresionante que habían ido a ver aquello. Era algo que nunca antes se había hecho. Y el hombre le pregunta a la multitud y le dice: ¿cuántos creen que yo puedo pasar al otro lado? Y la multitud decía: ¡ah, sí, tú puedes! El hombre agarró una carretilla y se la puso allí en el cable y dijo: ¿quién se quiere subir a la carretilla? Porque una cosa es decir que tienes fe y otra cosa es caminar en fe. Caminar en fe es que te subas a la carretilla. Te subes a la carretilla cuando no ves luz por ninguna parte, cuando todo está oscuro, pero tú sabes que Dios está ahí. En ese cuarto oscuro Dios está ahí. Tú no lo estás viendo, pero Dios está ahí y Él te agarra de su mano. Amén. Él te agarra de su mano, gloria a Dios. Todo, diga, todo me saldrá bien. Vamos, dígalo en voz alta: todo me saldrá bien porque la gracia de Dios está conmigo. La gracia te permite reinar sobre las circunstancias. La gracia de Dios trae el éxito a tu vida. La gracia de Dios, que es la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Atrévete, atrévete, atrévete a hacer eso que sabes que Dios te mandó a hacer, pero no lo has hecho porque crees que no eres capaz, crees que no calificas, crees que no te va a resultar bien. Si Dios está contigo y Dios te lo mandó a hacer, atrévete, porque Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre bueno. Mire, órele a la cuenta bancaria. Órele. Declare la provisión de Dios. Mira, aquella mujer que estaba en plena escasez. Una escasez terrible. Eran los 3 años de falta de lluvia que había profetizado Elías. Y no había alimento. Los ríos se habían secado. Y la mujer solamente tenía una cosa para hacer una última comida para ella, para su hijo, y morirse. Y el profeta, que representa a Dios, le dice: hazme de comer. Y ella le explica la situación. Y el profeta le dice: hazme de comer. Pero también le dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Y ella se puso a buscar a ver qué tenía, porque me imagino que había vendido todo. Y de repente vi una vasija y un poquito de aceite que le quedaba con el poquito de harina para hacer la última torta. Y Dios le dio una palabra a través del profeta. Y esa mujer creyó, caminó en eso, se montó en la carretilla, preparó la última comida que tenía y se la dio al profeta. Se montó en la carretilla, creyó. Y dice que mientras duró la sequía, en su casa no escaseó ni la harina ni el aceite. Pero el Señor, el profeta le dijo: ¿qué tienes? Y ella buscó la vasija. El problema es que a veces nosotros queremos que Dios traiga la vasija y traiga todo. Busca en tu casa, ¿qué tienes? ¿Qué sabes hacer? Estaban ahí en mi casa, de lo cotidiano, del día a día. Dios ha dado dones, talentos, que a veces decimos: no, pero no creo que Dios haga eso con eso. Mano, Dios es bueno. Dios es bueno, con lo que sea Dios va a hacer algo. Aquel niño dijo: bueno, yo nada más tengo 2 peces y 5 panes, yo no tengo más nada, y estos son 5,000. Pero él se atrevió a creer que en las manos de Jesús eso podía hacer algo.
Y ese día se alimentaron 5,000 hombres, sin contar hombres, mujeres y niños. Dios está esperando que tú des el paso de fe, te montes en la carretilla y le digas: sí, Señor, yo realmente voy a creer que tú eres bueno, que tú quieres que todo me salga bien. Señor, yo creo que tú quieres mi prosperidad. Señor, yo creo que tú me quieres bendecir en todas las áreas, Dios. Es integral. Por eso es que usted ve personas muy consagradas al Señor, que sirven en la obra del Señor, y el Señor le da las ideas, les da el negocio, la cosa, y después no los ve más en la iglesia. El negocio se les cae. Porque la prosperidad de Dios es integral. Así como prospera tu alma, así vas a prosperar. Porque la gracia de Dios está para que tu alma prospere y para que tú prosperes en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta mañana.